Gracias a casi a los 400 participantes que están conectados con nosotros de distintos países y que nos enviaron sus preguntas. Y tenemos tiempo para poder conversar y resolver algunas de estas dudas. La pregunta que nos enviaron y que les invito a que respondamos es: ¿qué considerarían que puede ser la fuente de fortaleza para la familia empresaria en estos momentos y en un futuro? La fuente de fortaleza para la familia empresaria. Bueno, pues esto lo puedes contestar en 1 minuto o en 3 horas. La verdad es que para mí ese es el tema que más me apasiona, ¿no? De todo esto. Y yo creo que la fuente es pues el valor propio, los recursos que tiene cada familia empresaria, que es que cada familia pues se tiene que dar a la tarea de descubrirlos, de destaparlos y de ver cuáles son. Yo creo que a través de este descubrimiento se descubre también el liderazgo propio de la familia empresaria y conforme vamos, es como afinar un instrumento al final. Y pues primero tienes el instrumento y pues somos todos, bueno, por ejemplo, en nuestro caso fuimos hermanos toda la vida, de repente nos toca ser socios y había que afinar ese instrumento hacia pasar de ser hermanos a ser socios. Pero en esa música que tocas o en esa melodía que empiezas a tocar, pues la connotación de familia va a estar presente. O sea, nosotros no podemos tocar una canción en donde no está presente las notas de ser hermanos o de ser hijos o de ser madre, eso está dentro. Entonces, encontrar de cómo esas notas se pueden juntar y pueden dar la melodía única de la familia empresaria, yo creo que eso es desde donde la familia empresaria tiene la fortaleza para aportar hoy y en adelante. O sea que, y para mí ahí hay 2 bloques básicos que son la creatividad, o sea, ser creativos, pensar fuera de la caja. Yo creo que todas las estructuras de gobierno que hay deben de ser una guía, pero no deben de fungir como algo en la que nos tenemos que meter como camisa de fuerza, sino que realmente tenemos que tomarlo como algo que nos puede inspirar. Nos pueden inspirar las historias de muchas otras familias empresarias y de ahí lo que nos resuena, por algo nos resuena. Si yo escucho la historia de otra familia y hay algo que me llama, hay algo que digo, por ahí va, es porque resuena conmigo, porque ese elemento yo lo puedo tomar y puedo construir sobre él en mi historia, con mi familia empresaria, ¿no? Y yo creo que esto ayuda a tener estructuras o vehículos que nos obliguen a hacer esto, porque esto no es fácil. Esto a veces es engorroso, esto a veces es aburrido, esto a veces para llegar a Puebla te tienes que ir hasta Roma y de Roma te vas a Helsinki y tú querías ir a Puebla y pensabas que en 2 horas ibas a llegar y no llegaste ni en 3 semanas. Entonces se necesita mucho amor, se necesita mucha paciencia, mucho cariño al proceso. Se necesita aprender a renunciar a ciertas cosas que uno piensa que por ahí tiene que ir y solo es por ahí. Implica comprender dónde está la cabeza y el corazón de los demás. Implica entender cuáles son los no tocables o los intocables de los demás, porque cada uno tenemos un punto que si lo tocas exploto. Así que yo creo que es un viaje largo y a veces duro y muchas veces muy bonito, que pues sí, hay paisajes áridos y hay paisajes más verdes, pero yo creo que llegar a ese liderazgo propio y entre más lo puedes afinar y entre mejor te vuelves en eso, pues más puedes llegar a tu fuente de fortaleza. Y no me sigo porque no termino ni Sí. mañana. No, es muy, muy interesante y el poder orquestar este instrumento, esta cohesión, este acuerdo y consejo de familia, pues lleva años, ¿verdad? Y a veces
toco música clásica y a veces tengo que meter el jazz para meter la creatividad. Y esto no siempre, no siempre es fácil, pero creo que es lo apasionante del trabajo de las familias empresarias. Y si desarrollamos esta competencia en las familias de cohesión, de coherencia y de respeto y amor, creo que es como realmente esa fortaleza tiene este impacto hacia la empresa y la sociedad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, un comentario muy bueno. Oscar, en relación a esto, ¿quieres puntualizar algo o seguimos? ¿Nos da tiempo para otra pregunta más que nos hizo la audiencia y buscar responderla? Bueno, muy rápido, yo creo que la mayor fortaleza es reconocer el valor del saber hacer, o sea, el know-how de la familia. Yo creo que es casi como una propiedad intelectual que debes conocer y gestionar, cuidar y además pasar a las siguientes generaciones, ¿no? Básicamente. Y no sigo porque pasemos a la siguiente pregunta. Puedes seguir un poco, pero me ocurren varias cosas más. El compartir y el transferir el conocimiento entre las distintas generaciones es algo fundamental para que estas nuevas generaciones vayan construyendo también su saber hacer, ¿no? Y quizá en época de crisis es cuando también estas nuevas generaciones tienen la oportunidad de mostrarse y realmente mostrar, como veíamos en los nuevos escenarios, de qué están hechas los liderazgos que se están enfrentando, ¿verdad? Es un poco cómo funciona la transmisión de conocimiento en los trucos de magia entre los magos. O sea, por ejemplo, yo tengo mi truco y te lo enseño, pero para que tú lo puedas usar y seas propietario tienes que meterle algún cambio. Y entonces así se va pasando de generación en generación y se va desarrollando. Es un esquema bien interesante que aplica también para todo esto. Correcto. Muy bien, vamos a otra pregunta. Y de la audiencia nos preguntan, ¿es necesario considerar sacrificar algo del patrimonio generado por la familia en aras de salvar el negocio? Bueno, yo creo, pues es difícil de contestar, pero yo creo que, es decir, yo creo que solo pensar en sacrificar no es correcto, porque yo pienso que esto de la propiedad, de ser propietarios responsables tiene muchos aspectos. O sea, también tiene un aspecto que es difícil de medir, pero genera capital social. O, por decir, goodwill en la comunidad donde operas. Que eso vale mucho, es muy difícil de cuantificar. Yo creo que a lo mejor vale mucho más de lo que pudieras sacrificar en un futuro. Y por el otro lado también está lo que hablábamos ahora, por ejemplo, este caso de Adidas que mencionaste, ¿no? Es decir, ahí también, si no eres un buen ciudadano corporativo, también tienes un cierto riesgo reputacional que con las redes sociales hoy en día se potencia mucho más y puede llegar a ser catastrófico. Entonces puede ser que hayas evitado sacrificar porque no ves la razón de sacrificar patrimonio para mantener a la empresa, pero en algún momento puedes tener un riesgo de marca, un riesgo reputacional por haber dejado de hacer cosas dentro de un trend actual de propiedad responsable que te puede salir, por decirlo, más caro, ¿no? Eso es lo que a mí se me ocurriría de entrada, ¿no? Pero puede haber otros aspectos. Sí, que uno de los grandes valores de las familias empresarias y de las empresas familiares es justamente este prestigio, esta reputación, es de los activos y recursos más importantes. Sí. Muy bien, vamos a contestar esta, tenemos tiempo para contestar otra pregunta más, muchísimas gracias. ¿Cómo pueden apoyar los miembros de la familia a la empresa familiar si nunca han estado involucrados en esta? Ok. Pues yo creo que, a ver, si tú hablas de involucrados, yo creo que se puede entender de dos formas, ¿no? O sea, si son familiares que no están involucrados en el sentido de que no son operativos, de que no trabajan en la empresa, o si no están involucrados porque no les interesa.
Yo creo que en el caso de que no les interese, pues las medidas son unas, y en el caso de que son una familia empresaria que simplemente están cerca de la empresa pero que no operan, es otro, ¿no? Entonces me gustaría contestarlo. Para mí, yo tengo mucho más cercanía con la segunda, porque es justo nuestro caso. Es decir, no hay nadie operativo, o sea, no hay ningún puesto directivo de parte de la familia empresaria en la empresa. Y nosotros, o sea, apoyamos con nuestro estilo de liderazgo y con nuestra guía y con nuestros valores y con nuestros principios rectores, más que nada, apoyamos el devenir de la empresa, ¿no? De esta fecha. Y yo creo que lo que puede ayudar en eso es tener, a ver, un liderazgo claro y definido, pero también empezar a tener estructuras o vehículos de gobierno que te ayuden a construir esto. Es decir, si yo tengo un grupo familiar y no necesariamente se tiene que hacer tan formal, o sea, también se puede hacer en un inicio como sí, ¿no? Es decir, aunque no tenga yo un consejo de familia formal con un protocolo y etcétera, yo puedo buscar crear un espacio una vez al mes durante 3 horas donde voy a empezar a reunir ciertos miembros de la familia que muestran el interés y podemos empezar a comentar o hablar de cómo se puede hacer esto. Y desde ahí se puede construir algo, y yo creo que ahí lo importante es que cada familia respete su forma de ser, que respete sus valores, que respete cómo funciona mejor. Porque las estructuras que tenemos, como lo dije al inicio, o sea, pueden ser una guía, pero al final cada uno tenemos que encontrar la forma de que nos funcione a nosotros. Correcto. Entonces, más bien es crear un espacio de comunicación, sí. un contexto adecuado para comunicarse. Muy bien, pues con esto estamos terminando. Yo quiero agradecer enormemente a Susane Rin y a Oscar su participación en este webinar. Esperamos que haya sido de mucha ayuda para todas las familias. Muchísimas gracias. Ponemos y transmitimos aquí otra vez estos criterios de ruta de apoyo y pues nuestra labor como institución es ayudar. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos.